Hola, ¿qué tal? Mi nombre es John Jardim Espinosa Rivera y en este video les vamos a hablar sobre las organizaciones internacionales. Y así como en Colombia existen conflictos internos, políticos, sociales y económicos, a nivel internacional entre estados no es diferente. Por ello, se crean estas organizaciones. Estas organizaciones no son más que un sujeto de derecho internacional público con la finalidad de trabajar en intereses colectivos y siempre pensando el bienestar común. Para hablar prácticamente del origen de las organizaciones internacionales, nos podemos remitir al Congreso de Viena de 1815, prácticamente después de la derrota de Napoleón Bonaparte. Entonces se da por entendido que hay estados que se necesitan trabajar mancomunadamente para poder trabajar. Así pues, las organizaciones internacionales se dividen según su fin y según sus miembros en ONG, que son organizaciones no gubernamentales, o las OIG, que son organizaciones intergubernamentales. Esta a su vez también puede ser restringidas o universales, dependiendo si tienen un número limitado de miembros o tienen un número ilimitado de los mismos respectivamente. A su vez, estas vuelven a dividirse en específicas o generales según su campo de acción. Por ejemplo, en el caso de la ONU, es para conseguir la paz de una manera más universal, mientras, por ejemplo, la OIT es específicamente para las organizaciones internacionales del trabajo. Así pues, podemos mirar que esta tiene una primera clasificación y a su vez subclasificaciones. La organización internacional se basa en 4 elementos. Para ser específicos, el primero es en que está conformado por un tratado. El segundo, que es una asociación por lo general de estados. El tercero, tiene una estructura organizativa propia, general y orgánica. Y el cuarto, por último, contiene una personalidad jurídica. Así pues, el primero, que se basa siempre en un tratado, es desde un punto de vista muy jurídico, en el cual su constitución es a través de un tratado internacional, el cual le da la legalidad y la formalidad como tal. Es una asociación de estados por lo general. ¿Por qué por lo general? Porque normalmente todas las organizaciones internacionales están prácticamente reguladas por asociación de estados como tal. Pero eso no quiere decir que no se pueda asociar otra clase de sujetos internacionales de derecho público. La organización tiene su propia estructura organizativa. Dicho así, cada organización internacional tiene sus propias normas que deben acatarse a aquellos países miembros, estados miembros de esta organización. Y por último es que tiene una personalidad jurídica. Quiere decir que esta la hace responsable de deberes y derechos y puede responder jurídicamente ante la Corte de ser necesario por alguna arbitrariedad que se pueda resultar en el proceso. Los organismos internacionales pueden cumplir diferentes funciones conforme a su constitución y conforme a cómo están puntuados sus fines y qué es lo que en realidad quieren hacer o desean tener. Algunas de ellas podemos mirar que es una resolución pacífica de disputas. Esto se puede ver aquellos como intermediarios de la paz. También intervienen en el desarrollo científico-tecnológico, pero intervienen de una manera en que los avances que se lleven no vaya a atacar directamente a la integridad humana o que vaya a estar en contra del bienestar de la humanidad. Así pues, sirve como un ente regulatorio para que se cumplan todo tipo de derechos fundamentales internacionales. También está en contra de la pobreza. Sirve para hacer sociedades económicas para poder mitigar la pobreza a nivel mundial internacional. Y también puede ser para limita el poder de los estados. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que están afiliados a la cierta organización se deben acoger a las normas que ellos dicen o que se promulgan en tal. Y también sirve para pactar acuerdos económicos para impulsar el desarrollo conjunto regional mediante el libre mercado entre regiones. Entonces, así pues, las organizaciones internacionales se hacen indispensables para que haya una buena armonía entre estados y no se llegue a vulnerar ninguna especie de derechos que deben tener los estados como tal. Ahora bien, hay características claras entre las ONG y la OIG. ¿Cuáles son las características de la ONG? Primero, no tienen ánimo de lucro, para empezar por ahí. Segundo, no son parte del gobierno. Su financiación
no es de los estados, pero también de otras ONG, empresarios o personas en particular que quieren apoyar. También son gobernadas por ciudadanos como tal. Son gobernadas por ciudadanos y sus miembros persiguen una misión y una visión conjunta. ¿Para qué? Para poder llegar a un fin determinado. Ahora, las ONG o organizaciones intergubernamentales, primero, es una asociación de estados como tal. Segundo, son parte del gobierno, pertenecen al gobierno. Están formadas y gobernadas por los gobiernos, se crean mediante tratados entre países. Se persiguen intereses comunes de los estados. Tienen competencia propia, cuentan con una voluntad autónoma como tal y se organizan mediante un sistema de órganos. Ahora bien, si podemos mirar tanto las ONG y la OING, su mayor diferencia radica en la manera de su constitución, la manera en que se forman y en las que surgen. Así pues, podríamos decir que mientras las ONG es unas organizaciones internacionales, intergubernamentales, controladas por los gobiernos, las ONG son totalmente constituidas y organizadas al margen de los mismos. Para ejemplos, podemos dar unos que otros nombres de aquellos que son las ONG o las OING. Por ejemplo, en las ONG encontramos a los Save the Children, Care International, World Wide Fund, Médicos Sin Fronteras y la Cruz Roja o Red Cross. Ahora, dentro de los organismos internacionales intergubernamentales tenemos la Organización de las Naciones Unidas, está el Banco Mundial, Organización Internacional del Trabajo, la OIT, la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, conocido como la OCDE, está el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, Organización de Estados Americanos, Banco Interamericano de Desarrollo y Organización Mundial de la Salud. Estos son en cierta manera tanto los ONG como las OIG. En conclusión, podemos decir que los organismos internacionales no son más que otra cosa que un órgano de mediación entre los estados para poder mantener en armonía aquella relación que tienen en lo que mayor que se pueda. Muchísimas gracias, eso es todo por hoy. Fue un placer estar con ustedes y espero que este video les haya servido.